Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Gustavo Cruz García y la siguiente presentación corresponde a la actividad 7, factores externos en la decisión de compra de la asignatura Comportamiento del Consumidor, de la licenciatura en Administración de Empresas en su modalidad a distancia, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestra facilitadora, maestra Griselda Franco Martínez. Fecha 28 de junio de 2026. Nuestro equipo está conformado por Carrasco Torres José Óscar, un servidor Cruz García José Gustavo, García Chavarría Rosalba Estefanía y Herrera Jaramillo Luis Sergio. Cuando tomamos decisiones de compra, no solo actuamos a partir de lo que pensamos o sentimos internamente, también somos profundamente influenciados por factores que provienen de nuestro entorno social y cultural. A estos los llamamos factores externos en la decisión de compra. Son diversos los factores externos que afectan estas decisiones, pero hoy abordaremos los más importantes y significativos: la cultura y la subcultura, las clases sociales y la familia, los grupos sociales y de referencia y las fuentes informativas y de comunicación. Cada uno de estos factores actúa como un elemento del entorno que modela condiciones e incluso determina qué compramos, cómo lo compramos y por qué lo hacemos. Mi nombre es José Óscar Carrasco Torres. El primer factor externo que analizaremos es la cultura y la subcultura. La cultura es probablemente uno de los factores externos en la decisión de compra del consumidor más amplios y complejos en cuanto a su estudio e interpretación. Esto se debe a que la cultura implica factores como el idioma, los conocimientos, las leyes, las religiones, las costumbres, la música, el arte y la tecnología, entre otras y muchas más variables que conforman lo que podríamos denominar la personalidad de una sociedad. Es decir, la cultura actúa como ese marco invisible de valores y creencias compartidas que guía el comportamiento de todos los individuos que pertenecen a ella, incluyendo sus decisiones de consumo. Dentro de la cultura existen las subculturas, que podemos comprenderlas como una parte de la cultura general. Son grupos que comparten en términos generales las características de todos los integrantes de una cultura, pero que de manera particular tienen rasgos y características que los definen de forma más específica respecto a los demás, lo que genera que tengan comportamientos diferentes o más acentuados ante una situación de compra. Y un claro ejemplo sería la subcultura de los gamers, los amantes del jazz o los seguidores del K-pop. Grupos que desarrollan hábitos y preferencias de consumo musical muy particulares que los distinguen dentro de su propia cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Herrera. Continuando con el segundo factor externo, las clases sociales y la familia. Las clases sociales son otro de los factores externos muy determinantes en la decisión de compra, que conllevan una serie de características sociales relacionadas con el nivel del ingreso del individuo, así como la forma en que se realizan sus compras. La clase social a la que pertenece una persona define en gran medida qué tipo de productos considera accesibles, cuáles le pueden resultar aspiracionales y cuáles simplemente están fuera de su alcance. La familia, por su parte, es un factor igualmente muy poderoso, ya que sus condiciones y características propias en cuanto a su manera de conformarse, de relacionarse y de experimentar situaciones de compra de manera conjunta son las que pueden llegar a definir las características y los patrones de consumo en los individuos desde edades muy tempranas. Dentro del hogar, se toman decisiones colectivas que reflejan los valores y prioridades familiares. Es de gran importancia poder identificar y conocer estos patrones respecto al comportamiento del consumidor, ya que con esta información las organizaciones pueden llegar a diseñar estrategias de marketing mucho más precisas y efectivas, dirigidas al perfil socioeconómico y familiar correcto. Mi nombre es Rosalba Estefanía García Chavarría y cerraremos con los grupos sociales y de referencia y las fuentes informativas y de comunicación. Los grupos sociales y de referencia indudablemente influyen de manera amplia en las decisiones de compra del consumidor. Y los grupos sociales son aquellos en donde se comparten de forma más acentuada
ciertas creencias, aspiraciones o apreciaciones, lo que se refleja directamente en los gustos, preferencias, necesidades y deseos de sus integrantes. Los grupos de referencia, por otro lado, cobran una gran importancia en las decisiones de compra, ya que en muchas ocasiones son estos grupos los que terminan teniendo un impacto significativo en los consumidores. Al tenerlos como un modelo referencial, el comprador busca emularlos, adoptando sus mismas marcas, productos y servicios. Las fuentes informativas y de comunicación son de gran importancia dentro del proceso de compra, ya que el consumidor requiere de información que le ayude a tomar una decisión. Hoy, con la enorme diversidad de productos y servicios que existen en el mercado, las fuentes de información se convierten en algo fundamental, ya que es a través de ellas que el comprador puede elegir el producto o servicio que mejor atienda a sus gustos, necesidades y deseos. Para concluir, los factores externos no operan de manera aislada, sino que se interrelacionan y se potencian mutuamente. La cultura define los valores, la clase social y la familia establecen los patrones, los grupos de referencia, orientan las aspiraciones y las fuentes de comunicación guían la búsqueda. Las marcas que comprenden y trabajan sobre estos factores tienen mayores probabilidades de conectar con sus consumidores de manera auténtica y exitosa. Gracias por su atención.